Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de BM Informática. Bien, ya hace un tiempo, yo creo que algo más de 3 años, hicimos un tutorial de cómo identificar errores en nuestro ordenador, en nuestro PC, según el pitido, el sonido que emitía. Bien, hoy vamos a hacer otro tutorial y lo vamos a complementar y actualizar a año 2021. Bien, primeramente vamos a ver una sección que es muy similar a la del vídeo anterior, donde están los pitidos generales, los que sirven para todos los modelos. Y luego voy a hablar de algunas BIOS y placas en concreto que difieren un poco en el tipo de sonidos, para ver si pues les puede ayudar a identificar el error que tiene su PC y el por qué no arranca o se traba o por qué hace esos pitidos. Como siempre les digo que mientras haga pitidos es que el ordenador está vivo, entonces las más difícil o menos difícil se debería poder arreglar. Si no pita ya ahí es más complicado, porque puede ser que la placa esté frita y entonces o el procesador, y entonces ya el coste sería igual a veces hasta demasiado y sería mejor adquirir un equipo nuevo. Bien, vamos a ver todas estas opciones. Bien, y antes de empezar, como siempre, les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal. Ya saben que de esa manera me ayudan mucho para seguir haciendo más vídeos y no les cuesta más que un clic. Bien, el primer código, como vemos ahí, y yo pongo es un tono corto. Entonces lo que nos quiere decir es que el post no ha terminado satisfactoriamente. Bien, eso puede deberse solo a que se ha apagado mal el ordenador y simplemente con hacer un reinicio correctamente y volver a apagar puede funcionar. Aunque este en concreto ya no suele venir en las placas. Bien. Tono ininterrumpido, pues normalmente suele ser fallo en el suministro eléctrico. No le está entrando suficiente electricidad. Puede ser por el cable que tenemos enchufado o por la misma fuente de alimentación que esté dañada. Siguiente, tonos cortos y seguidos. Casi todas las placas suele decir que la placa base está estropeada, placa madre, según como lo quieran llamar. En este caso, pues el arreglo solo podríamos cambiar la placa y en muchos casos nos puede salir más caro que comprar un ordenador nuevo. Bien, siguiente, un tono largo. Pues normalmente suele ser que la RAM no funciona o que no está instalada. Entonces, pues bueno, la podríamos comprobar, sacarla, limpiarla o evidentemente si no está, colocarla bien, que igual simplemente es que está salida de un lado. Un tono largo y uno corto puede ser un fallo en la placa base o en la ROM. En ambos casos el arreglo es complicado, o sea que poco o nada podremos hacer. Un tono largo y dos cortos. Fallo en la tarjeta de vídeo o no está instalada. Pues lo mismo que he hablado con la RAM, la podemos sacar, limpiarle un poco. Igual es que no la teníamos bien insertada en el slot y comprobaríamos a ver. Un tono largo y tres cortos. Este ya no suele salir porque este era para unas tarjetas que había antes de las VGA que se llamaban EGA, tarjetas de vídeo, y eso ya no existe. Entonces tendría que ser un ordenador muy viejo. Sería un fallo en la tarjeta EGA. Otro, dos tonos largos y uno corto. Fallo en la sincronización de imagen. Tiene que ver con la tarjeta de vídeo. Tendría algo dañada en ella. Dos tonos cortos. Error en la paridad de la memoria. Hay placas que cuando ponemos dos memorias tenemos que ponerlas de las mismas megas o gigas. Si ponemos, por ejemplo, si ponemos una de 4 y queremos poner hasta 8, pues tendríamos que poner otra de 4, o sea, dos de 4. Puede ser que algunas placas, por ejemplo, no nos deje tener pues una de 8 y una de 4. Eso se vería en el manual de la placa. ¿Qué más? Tres tonos cortos. Pues nos dice que falla en los primeros 64 KB de la RAM. La RAM siempre tiene una pequeña zona de arranque para empezar a usarse y a eso es a lo que se refiere. Pues lo mismo, normalmente es que la RAM estaría dañada, podríamos cambiarla. Cuatro tonos cortos, pues ahí tendríamos algún problema con el reloj del procesador o similar. Entonces, bueno, a veces simplemente pues limpiándolo, poniéndole pasta térmica se podría arreglar.
5 tonos cortos es que el procesador o la tarjeta de vídeo no pasan el test. ¿De qué test nos referimos? Cuando arrancamos el ordenador, la BIOS, ese programita que mira al principio si todo está correcto, pues no nos dice que hay un error ahí. Ahí ya tendríamos que averiguar a ver el que es. 6 tonos cortos suele ser fallo en el controlador del teclado. Normalmente igual es que no está conectado. Y luego 7 tonos cortos, pues tendríamos otro error a nivel de procesador. Aquí podrían ser diferentes cosas, desde que está dañado a que se calienta demasiado, ahí ya tendríamos que ir comprobando. 8 tonos cortos sería fallo en la escritura de la RAM de vídeo, o sea, la memoria RAM pero de la tarjeta de vídeo puede ser que esté dañada o que esté mal conectada a la tarjeta de vídeo. Luego tendríamos 9 tonos cortos, que sería un error de la ROM, digamos en la BIOS, o sea, que digamos en el chip donde está la BIOS, pues podría estar dañado. Y 10 tonos cortos sería un error de CMOS. Esto podría ser, en principio suele ser, CMOS es la nomenclatura de casi cualquier chip que podríamos tener en el ordenador, pero podría ser también el de la BIOS, o sea, podría estar la BIOS dañada o algún otro de esos chips. Si fuera la BIOS se podría volver a instalar, cosa que a veces es complicado porque no se encuentra, pero bueno, y algo así sería. Bien, y después de, digamos, los pitidos genéricos que acabamos de ver, les voy a explicar un poco por tipo de BIOS, tipo de placas y para que vayan más concretamente al error. Bien, como ven ahí en pantalla tenemos los pitidos de la BIOS Award Phoenix y tenemos diferentes. Como ven, por ejemplo, un pitido corto es una autoprueba sin detección de errores, que puede ser el de encendido. 2 cortos, error no especificado, visualización precisa del error en pantalla, nos saldrá en pantalla el error. Tono continuo, no se reconoce la memoria o la tarjeta gráfica. Tono corto repetido, la placa principal recibe suficiente energía de la alimentación. Luego tenemos un pitido largo, es error de RAM, uno largo y uno corto es placa base defectuosa, uno largo y 2 cortos tarjeta gráfica defectuosa y uno largo y 3 cortos controlador de teclado o error de tarjeta gráfica en versiones posteriores de la BIOS. Tendríamos 3 largos, que es un error de comunicación entre el teclado y la placa base. Bien, luego tendríamos también las BIOS AMI, que tendríamos uno corto, que la memoria RAM y la placa base no interactúan correctamente, uno largo, autoprueba sin detección de errores, normalmente ese es el automático, el de encendido, como hemos dicho antes. Tono continuo puede ser la fuente de alimentación defectuosa, uno largo, uno corto, fallo en la placa base, uno largo y 2 cortos, tarjeta gráfica no reconocida, uno largo y 3 cortos, error con la memoria de vídeo. 2 cortos sería error de paridad en los primeros 64 KB de la memoria. Esto podría ser por tema de memorias RAM que no están puestas por pares, que tienen diferente frecuencia, etcétera. 2 largos, 2 cortos, error con la memoria de vídeo. 3 cortos, 3 largos y otra vez 3 cortos, memoria de trabajo defectuosa. Se debe cambiar la RAM. Tendríamos luego 5 cortos, problemas con el procesador, 6 cortos, no se puede cambiar la BIOS al modo seguro, esta es rara, es solo de las BIOS AMI. 7 cortos, error del procesador o de la tarjeta gráfica. 8 cortos, error de memoria en la tarjeta gráfica. 9 cortos, batería CMOS defectuosa. 10 cortos, error en el registro de apagado de la CMOS RAM. Esto se puede deber simplemente a que la pila está gastada. Y 11 cortos, error en la memoria caché externa. Bien, luego tenemos pitidos en las BIOS IBM. Tenemos uno corto, autoprueba sin detección de errores. 2 cortos, error durante la post. En la pantalla aparece información adicional sobre el error, es justo en el encendido. No hay sonido, error en la fuente de alimentación, tarjeta del sistema, procesador, a menudo relacionado con la fuente de alimentación. Como les he dicho durante todo el tutorial, si no hay ningún sonido y no se enciende, la cosa no suele pintar bien.
Tono continuo, problema con la fuente de alimentación, la placa del sistema o el teclado. Tono corto repetitivo, problema con la fuente de alimentación o la placa del sistema. Uno largo, uno corto, problema de la placa del sistema. Uno largo, dos cortos, problema con la tarjeta gráfica. Y lo mismo con uno largo y tres cortos. Y tres largos, problema de teclado. Bien, luego tenemos pitidos de la BIOS Dell. Bien, en los PC Dell, cuando el ordenador pita, el sonido tiene siempre la misma duración. Por eso debes prestar atención a la frecuencia con la que el tono se repite después de breves pausas. Por ejemplo, ahora vamos a ver una representación 1-2 quiere decir pi y luego pi, pi. Los pitidos de la tabla se utilizan en los sistemas del Optiplex. Bien, 1-1-2, el microprocesador tiene un error de registro que sería algo así como pi, pi y luego pi, pi. Bien, luego 3-2-4, la prueba del controlador del teclado fue defectuosa. 3-3-1, corte en la alimentación eléctrica de la NVRAM. 3-3-4, la prueba de memoria de vídeo ha dado error. 3-4-1, la visualización en pantalla es defectuosa. 4-2-2, error al apagar el sistema. Y 4-4-4, prueba de memoria de caché defectuosa. Bien, pitidos en la BIOS de un Mac. Normalmente pues no tiene muchos errores, pero les voy a decir cuáles son. Tono que se repite cada 5 segundos, no hay memoria de trabajo instalada. 3 cortos, 5 segundos de pausa y 3 cortos, la memoria de trabajo no ha pasado el control de integridad de datos. Luego tendríamos uno largo durante el encendido y el apagado, es actualización de FIRROM en curso, solo para modelos fabricados antes de 2012. Y luego tenemos 3 largos, 2 cortos y 3 largos, error de FIRROM o PC en el modo de recuperación de FIRROM. Y para terminar tenemos pitidos de la BIOS de IBM, que también la habíamos visto, pero hay otra variedad que suele ir con pitidos graves o agudos. Entonces, como ven ahí, la G quiere decir grave y la A agudo. Por ejemplo, GA, GGG, o sea, grave, agudo, grave, 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 la BIOS funciona con errores. Es posible que haya que reemplazar. GA, AGG, error en el registro de páginas DMA. Es posible que la placa esté defectuosa. GA, GAG, controlador de teclado defectuoso. GA, AAG, la RAM no está correctamente montada. GA, GGA, error en la placa base. GA, GGGG, error en el banco de memoria 0. Y luego tenemos algunas como GA, GA, error en la prueba de lectura y escritura de la CMOS RAM. GA, reloj defectuoso. GA, AGA, error de BIOS, memoria de la tarjeta gráfica. Y para acabar, GA, AGA, control de teclado defectuoso. Y GA, error de paridad de RAM. Bien, entonces aquí hemos visto también un poco por marcas, que espero que les ayude a las generales que hemos visto anteriormente. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal y así van a estar informados del vídeos que subimos semanalmente. También les aconsejo que pasen por cualquiera de mis canales para ver diferente temática que tenemos subida en YouTube. Les hago un pequeño repaso. El canal 7 Historias para Gente Interesante, donde contamos como una parte más cultural de lo que se puede encontrar en internet. También podemos ver diferentes rankings y historias y biografías. Luego tenemos el canal de cine que se llama En Blanco y Negro, donde hablamos sobre todo del cine clásico, cine mudo, la edad de oro del cine en blanco y negro, y donde tenemos también algunas peliculillas que pueden ver. El canal PGP, Pequeña Gran Pantalla, donde hablamos de cine más moderno y series de televisión con rankings, con personajes y actores que hablamos de ellos, e incluso pueden encontrar diferentes recomendaciones de series y películas. Y finalmente el canal de biografías de ficción, donde van a encontrar diferentes personajes ficticios de los cuales hemos creado una biografía basándonos en los datos que teníamos a nuestro alcance, como si hubiera vivido ese personaje. Ya pueden ser personajes de novela,
personajes de películas, serie de televisión, cómic e incluso videojuego. Y para quienes les gusten los gameplays, tenemos el canal Juego de Sagas, donde tenemos soluciones de aventuras gráficas de PC, desde las más antiguas, de los primeros PCs, hasta las más nuevas, con la característica de que van a estar todas en un solo vídeo. Toda la aventura en un solo vídeo y ordenada perfectamente por capítulos para que puedan acceder a ellos y, como les digo, pues desde las más antiguas, de los primeros PCs, incluso de MS2, pero solo en tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.